En el nombre de Jesucristo y reprendemos todo espíritu inmundo que esté rodeando este lugar. En el nombre de Jesús, salga fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, pueblo del Señor. Aleluya. Vamos entonces. Vamos entonces aquí a ver. Me importa el verso 2 y el verso 3 antes que pasemos a otro lugar. Dice, en Israel tenían un refrán muy conocido. Los padres comieron las uvas agrias o uvas verdes y a los hijos les dio dentera. Se les caían los dientes. Todos se volvían chimuelos. Aleluya. Pero miren lo que dice el Señor acá. Perdón, pero ¿de qué estaba ese refrán de que hablaba? Ese refrán como una especie de metáfora desde la ley. En la ley está escrito así. Dice, yo Jehová, escuchen bien, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ojo, de los que me aborrecen. Amén. Sin embargo, vamos a ver que hay un profeta que declara que este refrán nunca más tendría que ser usado y su efecto tampoco sería tal como la conocemos. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 31, y luego volvemos a Ezequiel. Ahora, dice entonces, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ojo, capten porque ahí está la sustancia, de los que me aborrecen. Pero si yo vengo a Cristo y ya no soy aborrecedor de Dios, entonces automáticamente eso ya no tiene ningún valor. Pero todavía se usa hoy de manera equivocada y se habla todavía de maldición generacional. Claro que hay maldición generacional, sí. Hay familias que han desaparecido justamente, pero cuando uno viene a Cristo, esa maldición se rompe. Esa maldición queda sin efecto. ¿Por qué? Porque está escrito aquí. De manera que entonces mal hacemos en decir a la iglesia que todavía un creyente, padre o madre, hay maldición sobre su vida y eso va a alcanzar a los hijos. Estábamos equivocados en cierto modo. ¿Por qué razón? Porque no estábamos entendiendo la Escritura. Al decir que mi maldad va a alcanzar a mi hijo, estoy negando el poder salvador de Cristo. Si estoy en Cristo, mi pecado fue confesado y ya no vivo como impío, entonces ya no hay pecado en mí. Y cuando hay una mancha de pecado, lo confieso, quedo limpio. Ahora vamos a ver acá esto, lo que dice el profeta Jeremías 31, que esto les quede bien grabadito. Vamos del verso 27, 31-27. Vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar, perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Miren cómo va cambiando el texto. Dice Jehová,
29. Eso márcalo. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da de entera. Ojo. Entonces, el padre la hizo y el hijo la paga. Ya no. Ahora cambió todo. Aquí está hablando el profeta Jeremías del nuevo pacto que vino a ser instituido por Cristo nuestro Señor, a su nombre. Ahora dice aquí mismo, en el verso 30, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma uvas agrias le dará de entera. Todo aquel que peque por su pecado morirá. ¿Correcto? El padre no morirá por el pecado del hijo, ni el hijo morirá por el pecado del padre. Ya no. Ahora, como quien dice, cada cual baila con su pañuelo. Aleluya. Entonces, mías son las almas, dice el Señor. En verso 4 del 18 de Ezequiel, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que peque, esa morirá. Entonces, ya no queda sucesión de pecado. ¿Correcto? Entonces, mi pecado, si estoy en Cristo, mi pecado queda borrado. Los niños tienen salvación por su inocencia, entre tanto no conozcan todavía palabras necias, palabras groseras. Pero cuando el niño ya entra en malicia, ese niño ya no puede entrar inocentemente al reino. ¿Por qué? Porque ya está contaminado. Necesita salvación. Eso que quede claro. Muy bien. Vamos ahora entonces al libro de Ezequiel capítulo 3. Vamos a ver aquí la tremenda importancia que tiene la enseñanza. Y miren ustedes, es el mismo tema, pero está tratado en 3 tiempos y en ocasiones diferentes por el mismo profeta. Es el mismo tema, pero está tratado en 3 tópicos, en 3 puntos, por el mismo profeta. Miren la importancia que tiene esto. Ahora recuerden que el profeta Ezequiel no solamente era profeta, primero fue sacerdote, hombre que vivía en santidad ministrando en el templo del Señor, y luego fue llamado a ejercer profecía. Entonces tiene un peso tremendo. Aleluya. Vamos al capítulo 3 del libro de Ezequiel. Y vamos a dar lectura desde el verso 16 hasta el verso 21. Ustedes me van siguiendo ahí. Alabado sea Cristo. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. El atalaya es quien toca la trompeta, es un pregonero, en estos tiempos un predicador. Y Dios ha puesto en cada rebaño un predicador. Luego levantará un evangelista y puede levantar un profeta, aleluya, como ministros. Alabado, un maestro de doctrina como ministro también. Bendito sea, eso para la iglesia, hermanos. Pero mientras tanto, mientras estos ministerios no hayan de manera individual, el Señor en su misericordia usa al pastor para trabajar en estas áreas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Vamos acá. Estamos entonces en Ezequiel capítulo 3. Vamos al verso 18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas, ni le hablas para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora, hago hincapié, hermanos amados,
lo que estoy leyendo no fue dado para el mundo primeramente en general. Hoy tiene aplicación este texto, sí, pero en aquel tiempo era únicamente para el pueblo judío, el pueblo de Dios, como lo es hoy, primordialmente para la iglesia, y luego se puede aplicar al que no conoce a Cristo. Aquí está hablando el profeta para el pueblo que tenía ley y tenía profecía. ¿Quién vive? 19. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Cumpliste con darle el aviso. 20. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él morirá porque tú no la amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no serán tenidas en cuenta. Ay, ay, ay. Miren cómo comienza este tema. Dios, Ezequiel capítulo 3. Dios comienza hablando al profeta y sacerdote y le dice, ve, amonesta al impío que hay entre mi pueblo. Como diríamos hoy, al impío que haya o impía que hay en la iglesia. La amonestación viene para el impío para que deje de cometer impiedades. ¿Correcto? Pero dice Dios, si yo digo al impío morirás, es decir, Dios es soberano. Él puede añadirnos un siglo de vida, como quitarnos también la vida cuando a Él le plazca. Él es soberano. Y como soberano tiene soberanía sobre toda su creación. Dice, si yo decido quitarle la vida al impío, hombre o mujer que esté en pecado, y si tú le has avisado a ese impío que se arrepienta y no se arrepintió, él va a morir por su pecado, pero tú has librado tu vida. ¿Correcto? Pero si tú eres un perro mudo y no le amonestas, el impío muere por su pecado, pero su sangre del que muere lo demandaré de tu mano. Por eso tiene que anunciar esto. Se tiene que predicar. Hay mensajes que no es agradable al oído y no causa mucha satisfacción al corazón. Como que perturba un poco la mente, pero lo tenemos que decir porque está aquí. Está escrito para la iglesia. 21. Ahora va con el justo. Miren esto, ven. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo, ay, 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 él morirá porque tú no la amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no serán tenidas en cuenta, pero su sangre la demandaré de tu mano. Atiendan, hermanos, si el justo comete pecado y muere en esa condición de pecador, cualquiera sea su pecado, toda la justicia que él ha practicado durante los años de creyente no le son tenidas en cuenta. ¿Quién vive? Y aún, si retrocedemos al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, miremos nosotros, miremos a David. Cuando David pecó, ¿cómo declara él? Mientras callé, mientras guardé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Y muchas veces las enfermedades vienen justamente por causa del pecado que está allí, que no queremos reconocerla, o por vergüenza, o no sé qué. Aleluya. Entonces, todos mis hechos buenos, lo que prediqué, lo que hice,
lo que enseñé no me son tenidos en cuenta. Pesa más el pecado que cometí. Miren la gravedad del asunto, hermanos. Verso 21. Pero si amonestas al justo para que no peque, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu vida. Muy bien. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Vamos a ver por la Escritura. ¿A quién le está llamando el Señor justos? Vamos a ver. Hermano negocio, Romanos 5:1. Vamos a ir para que ustedes recuerden quiénes son los justos. Y luego vas a nivelar tu corazón a ver con esa medida, a ver si da la talla o no da la talla. Romanos 5:1. Justificados pues en la fe, tenemos paz para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y por aquel por quien tenemos paz, tenemos entrada al reino de los cielos. Y estamos siempre en comunión con Él, esperando su precioso retorno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Muy bien. Vamos entonces acá. Escuchen bien esto. Pero hay quienes, escuchen esto, hay quienes no soportan vivir bajo las normas santas de Dios. Hay quienes no soportan vivir bajo las normas santas de Dios, sino que eligen voluntariamente vivir como a ellos les place, haciendo mal uso de su albedrío. Y algunos confunden lo que San Pablo dice: todo me es lícito. O sea, todo me está permitido. Todo está al alcance de mí. Pero Pablo dice, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Claro. Somos libres. En este momento somos libres de hacer lo que queramos. No va a venir fuego del cielo y nos va a consumir. No. Sin embargo, todo se acumula para aquel día. Día terrible que vendrá sobre la faz de la tierra. Miren esto, ve. Dios nos ama tal como somos. No importa lo que hagamos, de modo que no hay que temerle a Dios ni temer sus juicios. Esos son los argumentos de quien vive de manera equivocada. ¿Amén o no? Se puede vivir como yo quiero. Y no tengo por qué temer a Dios. ¿Cierto? Es un punto totalmente erróneo, hermanos. Y otros solamente se contentan con tener a Cristo en la mente. Pero Cristo no está en la mente. Él vino para habitar en nosotros. Y miren este punto todavía es mucho más difícil todavía acá. Dice, ve, Dios no ve el pecado de los creyentes, ya que Él ve solamente la justicia de Cristo. Miren qué tremendo error. Dios no ve nuestros pecados, porque Él ve solamente la justicia. Y eso se predica en púlpitos muy famosos. Dios ve la justicia de Cristo solamente. Y no ve nuestros pecados. Entonces, ¿qué? ¿Licencia para ir como me plazca? ¿Y las advertencias de Cristo? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48, tiro por la borda.
Hijito, no me hizo al mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque la vanagloria y las pasiones y concupiscencias del mundo, dice, todo eso pasa, pero el que persevera en la cosa de Dios permanece para siempre. ¿Tiraremos por la borda eso? No. Noten este tremendo error. Claro que Jesucristo es la piedra angular. Él aboga mi causa en los cielos por el pecado que yo cometo aquí. Él no permite que Satanás, el fiscal de este mundo, él me acuse de día y de noche. Pero tengo un abogado que él aboga mi causa, está intercediendo, está interpelando, hasta que yo aquí, y me concede un tiempo de que yo me restaure y vuelva, y todo es Cristo. ¿Sí o no? Pero ojo, pero él no va a borrar mi pecado si yo no lo confieso. Y no se trata que yo peco y confieso y sigo pecando y sigo confesando, no, porque en tanto pecar y tanto confesar me llega a la muerte y se acabó todo. No. No se debe procurar vivir pecando y confesando, porque eso significa entonces que no estoy recibiendo enseñanza, que no estoy aplicando mi corazón a la justicia. ¿Por qué razón? Por la ignorancia que vivo. Claro que pecamos. ¿Quién nos enoja? Nos enojamos todos. ¿Quién no duda? Todos dudamos. La duda es pecado, ¿sí o no? ¿Quién no tiene miedo? El miedo es pecado. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobarde, sino de poder. Dudamos, pecamos, sí, y tenemos que confesarlo. Codiciamos a una mujer teniendo la esposa. ¿Es pecado o no? Y grave. Jesús dijo, el que lo codicia es como si lo hubiera hecho en la práctica. Los jóvenes se codician, y eso es pecado. Y te decirle, Señor, perdóname. Es pecado porque mis ojos se han ido detrás de alguien de quien no tengo derecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. Otro punto. Pretenden que sus razonamientos les proveen autojustificación. Ignorando que creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Ojo, el diablo cree en Dios más que nosotros. Los impíos fuera de la iglesia creen en Dios, sí, creen en Cristo, sí, pero eso no los hace salvos, porque la diferencia está, no me salva en creer en Dios, me salva el creerle a Dios. Y al creerle a Dios, tengo que creer a lo que su Hijo vino trayendo a este mundo. ¿Amén o no? Vamos a ver acá. Bendito sea el Señor. Déjenme ver un texto y luego los doy. Aleluya. Sí, pero ahí vamos entonces. Ahora miren entonces, terminamos con estos puntos. Así como creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, también creemos en Cristo y muchos no le creemos a Cristo. No significa creer una parte de lo que dijo Cristo, no. Todo lo que dijo Cristo nunca será anulado. Todo lo que salió de la boca de Cristo es lo que salió de la boca del Padre. Él dijo, la palabra que yo les hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso, si no me creen por esa palabra, créanme por las obras que el Padre obra en mí. Y Jesucristo dijo, aleluya, aleluya, vamos acá. San Juan 14, 10, vamos ahí. San Juan 14, 10. Si alguien lee, por favor.
¿O llega más rápido que yo? San Juan 14:10. ¿Quién llegó? Cristian, ¿llegaste? Lee, hermano. San Juan 14:10. No creas que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Amén o no? Porque el Padre y el Hijo uno son. Uno son. Entonces, todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento está ahí para que nosotros lo escudriñemos, lo rumiemos, ¿correcto? Y apliquemos lo que es pertinente, porque también lo demás es historia. Y vamos a ver entonces, ¿qué cosa dice el Espíritu Santo a través de San Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:17? Ahí vamos a ver, hermana Dina, segunda a los Corintios 5:17. Y vamos a ver, hermano Freddy, quiero que lea Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Gloria sea al Señor. Amén. Noten, hermanos, a veces en un texto bíblico, una palabrita puede marcar la diferencia. Dice, de modo o de manera que si alguno está en, esa preposición en tiene más peso que el propio verbo, estar. En significa estar dentro de la cobertura de Cristo. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios, o sea, entra al reino, ¿correcto? Y lo demás que te es necesario mientras vives sobre la faz de la tierra, te viene por añadidura. ¿Amén o no? Pero ojo, hermanos, pero entramos al reino al venir a Cristo, eso es correcto. Ya entramos al reino, pero estamos como ciegos en el reino. Tenemos que saber cómo vivir en el reino, cómo actuar en el reino, cómo se habla en el reino y cómo se piensa en el reino. Y eso es lo que no hemos puesto hincapié en esa materia. ¿Sí o no? ¿Cómo comenzó predicando el Maestro y Rabí Jesucristo? San Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Él trajo la presencia del reino para que los que vamos a ser salvos entremos al reino, pero ahora nos toca. Escuchen, hermanos, el tiempo de los 2 días de Dios, equivalente a 2000 años. Ese tiempo es para que la iglesia se desarrolle, entre tanto que la iglesia congregante va creciendo en fe, en conocimiento y en espíritu, vamos ganando almas que están muertas en delitos y pecados para que vengan a la vida. Entonces, este tiempo es para que nosotros nos edifiquemos y sepamos qué hacer mientras estamos todavía aquí, en este mundo. Aleluya. Romanos 8, 1, 2. Ese es otro texto clave en el Evangelio. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no hablan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la realidad de la ley del pecado. Amén. 2 leyes. Noten que hay 2 leyes. Hay 2 leyes que son totalmente antagónicas.
Y esas dos leyes, la una operaba en nosotros, pero ya no opera en nosotros, pero la otra sí sigue operando. La primera ley del pecado y de la muerte, de esa ley Cristo ya nos libró, esperando que todos seamos libres. Ya nos libró de esa ley, ya nos rescató de esa ley. De manera que si un creyente duerme mañana pasado, la trompeta suena y lo va a despertar porque está solamente dormido. Caso de Alberto Espinosa, por ejemplo, ¿no? Hace poco tiempo. Entonces, miren ustedes, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya me libró de esa ley. Dice, ahora esa ley del Espíritu de vida, esa ley es la que ahora está morando en nosotros. ¿Quién vive? Por eso él dijo, ve, y cuando os venga, os atraeré a mí mismo. Cristo está impartido. Y ese texto dice, esa ley del Espíritu de vida está en todos nosotros. Entonces cuando Él llama a todos los que le pertenecen a Él, van a venir hacia Él. Así como el imán atrae los clavos, así vamos a ser absorbidos hacia arriba cuando suene la trompeta. Que vive a su nombre. Muy bien. Entonces, gloria a Dios, en el capítulo 3 del profeta Ezequiel encontramos entonces advertencia para los impíos, ¿cierto? En el verso 18, vamos acá, volvemos a Ezequiel, capítulo 3. Advertencia para los impíos, que ya lo hemos leído. Advertencia para el impío. ¿Y por qué razón tenemos que advertirlo? Ezequiel 3:18. Y sigo aclarando, hermanos. Está hablando específicamente primero para la iglesia. Ojo, porque el texto originalmente fue dado para los judíos, para el pueblo judío, el pueblo que tenía su Torá, tenía su ley, el pueblo que tenía profetas, que tenía escribas y sacerdotes. Para ese pueblo fue dado este texto por la condición como vivían. De manera que aquí está hablando para los creyentes que siendo cristianos o llamándose cristianos estén viviendo todavía cometiendo impiedad tras impiedad. ¿Y por qué razón tenemos que amonestarlo? Por lo siguiente, vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver del verso 9 en adelante. Escuchen esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusto es aquel que comete injusticia. Siendo justo comete un acto de pecado, es injusticia. No os engañéis, o sea, no te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Qué bueno, Pablo. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Claro, esta era nuestra condición, esta era nuestra forma de vida, estos eran nuestros hábitos en la mayoría,
Quizá acá hay jovencitos que te digan, no, ha sido su vida desperdiciada como ha sido la de nosotros adultos que hemos venido a Cristo. Hemos vivido así. Y por más que nos avergoncemos, no se puede borrar lo que hemos hecho. Gracias que hay una fuente, un manantial divino de la sangre de Cristo, que al confesar nuestro pecado, esa sangre lo borra y no queda nada, sino más bien esa inmundicia se convierte en olor fragante a Cristo como honra para Él. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ahora en la carta a los Gálatas 5:21. Carta de San Pablo a los Gálatas 5:21. Recuerden ustedes que en el capítulo 2 hay un texto muy famoso, ¿no? 2:20. ¿Sí o no? Conocido y aprendido, pero muy poco entendido. Aleluya. Vamos acá al capítulo 5, verso 21. Dice lo siguiente. Perdón. Aleluya. Sí, 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Del verso 19 en adelante hay cosas muy feas que están allí y que Pablo los pone delante de los ojos de los Gálatas, porque así estaba su condición de los Gálatas en aquellos tiempos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos ahora al capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel 18. Noten que se habla del mismo tema en el capítulo 3. Aunque comience ahí con el impío. Vamos acá al 18 y vamos al verso 21 en adelante. Pero quiero ver del verso 20. Vamos a ver acá. Esperanza para el impío. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Individualmente el asunto. 21. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, y guarda todos mis estatutos, y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Hay salvación. Hay esperanza para el impío. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. Por la justicia que practicó vivirá. Claro, Cristo es nuestra justicia. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se aparta de sus malos caminos? Claro que sí. La oportunidad está dada. Y ahora vamos. Advertencia para el justo. Ay, ay, ay. Verso 24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su infidelidad que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá. Noten otra palabrita acá. Infidelidad. ¿A quién? A su Salvador. Ojo. Hermanos,
¿De qué nos aprovechará que tengamos 15 o 20 años o más andando como creyentes, aunque a veces tropezando, a veces cojeando, pero allí hasta aquí estamos todavía? Y si nosotros, haciendo caso omiso a estas advertencias, comenzamos a enfriarnos y nos vamos enfriando y comenzamos a mirar al mundo como inofensivo y miramos al mundo como que no representa peligro y comienzo a omitir las advertencias de 1 de Juan capítulo 2 verso 15 en adelante y comienzo a razonar con el mundo, créeme que ese es el patrón. ¿Cómo va saliendo los anticristos de la congregación? Escucha, iglesia, hay un anticristo, representante directo de Satanás. Ya está en el mundo, pero no se manifiesta todavía, porque hay alguien que lo está deteniendo, lo está aguantando ahí, y es el Espíritu Santo amado, el cual está impartido en el corazón de todos los creyentes. Sin embargo, hace 2026 años, el apóstol San Juan escribe en el capítulo 12, dice, muchos anticristos han salido de nosotros, porque no eran de nosotros. No dicen entrado del mundo, han salido de nosotros. ¿Por qué? Amaron más el mundo, codiciaron el mundo, hablan de Cristo, hablan de Dios, pero niegan la eficacia de Dios y de Cristo con sus hechos. Encontramos en una cantina borrachos hablando del Evangelio. Y te sacan Josué 1, 7, 8, 9, y te sacan Gálatas 2, 20, y te sacan Filipenses 4, 13, y están que se caen con la copa en la mano. Conocen Biblia, pero son anticristos, porque no permanecieron en la verdad, por cuando la verdad se apartó de ellos. O ellos se apartaron de la verdad, mejor quiero decir. ¿Quién vive? Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ver acá, en el verso 24, ¿verdad? Muy bien. Miren ustedes. Vamos acá. Romanos 8:13. Hermano Freddy, léeme por favor Romanos 8:13. Hermano Eudosio, Hebreos 2:3. Hermana Élida, Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. Y, aleluya, Lucía Perillo, segunda de Pedro capítulo 2, versos 20 al 22. Vamos ahí. 8:13 de Romanos. Categóricamente, hermanos. Todo lo que hemos hablado es vivir conforme a la carne. Los anticristos salieron de nosotros porque comenzaron a vivir conforme a la carne. Dice, pero si por el Espíritu, noten ustedes, no es por mi decisión, no es por mis buenas obras, no. ¿Por qué? Porque soy un ser falible. Hoy día puedo determinar, hoy día no voy a pensar nada malo. Y doy vueltas y vueltas y puedo terminar como loco. Porque son miles y miles de pensamientos los que pasan por mi mente de derecha a izquierda y viceversa. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces has estado de rodillas orando y te han pasado pensamientos corrompidos por tu cabeza? Es la presencia del Espíritu el que hace morir en nosotros
estas cosas que ofenden a la santidad del Señor. Vamos, ¿quién tiene otro texto? Amén, hermano. No, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron? Amén. Hermanos, cuando Pablo está, bueno, para mí es el apóstol Pablo el autor de Hebreos, para muchos es otro, pero para mí es Pablo. Escuchen, el autor dice lo siguiente, ve, está hablando cómo se juzgaba en los tiempos de la ley. Se requería testigos y había que matarlo a pedradas, correcto. Entonces, dice que la ley fue dada por, mediante ángeles, y las cosas eran muy serias. En 10:25 habla de la sangre de Cristo. Pero en el 2 dice, hablando de la salvación, ¿cómo viviremos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué significa descuidarla? Si yo tengo una joya y la descuido, ¿se va a malograr o no? Sí. Si tengo un terno guardado un año y no lo uso, la polilla se banquetea con el terno. O de repente guardé un poco, mucho chanchito y ya, tengo que ir al sastre porque ya no me queda el pantalón. Las cosas perecibles se deterioran. ¿Cuánto más valor tiene la salvación? Eso nos dice claramente que la salvación corre peligro. Si descuido mi salvación, ¿cómo? Si descuido mi santidad. Si descuido mi santidad, estoy descuidando la justicia. Amén. Porque si no hay santidad en el hermano o la hermana que canta, el hermano que toca el instrumento, el que predica o el que dirige, si no hay santidad, no hay justicia. Sí. Porque los que forman parte de la liturgia o participan de la liturgia son gente que vive por fe y el justo vive por su fe. ¿Quién vive? Entonces dice, ¿qué pasará si descuidamos una salvación tan grande? Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuidado. Acuérdense ustedes, los hombres han creado denominaciones. La iglesia nació una sola iglesia. Y no nació sábado, ni jueves, ni viernes. Nació a los 50 días después de la Pascua, conforme a la ley. Pasarán 7 sábados. Al día siguiente es Pentecostés. ¿Por qué? Ese anuncio de la ley apuntaba al nacimiento de la iglesia. Pentecostés, la fiesta de las semanas o de la cosecha, nunca ha caído un día de Shabbat. Aleluya. Entonces, los hombres le han puesto denominaciones diferentes, toman un poquito más de acá, le toman como fuerte un poco más acá, uno es el bautismo, otro por acá. Sin embargo, la iglesia nació el primer día de la semana, aproximadamente a las 9 de la mañana. Nació la Santa Iglesia, que es una y única en toda la faz de la tierra. Y lo que se enseñó allí está aquí. No es bueno que estemos haciendo esta cuestión de diferencias, porque ahí está, ahí es misionera, ahí es bautista, ahí es presbiterana, ahí es anglicana. No, solamente esta palabra es la única autoridad, y la iglesia nació esa fecha, nos guste o no nos guste, y nació el día de Pentecostés. ¿Quién tiene su texto? Hebreos 3, 5, 6.
hermana Elia. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ajá. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. Amén. Noten las enseñanzas, cómo están ahí esos pequeños tesoros. Dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. En este tiempo, Moisés fue fiel allá en la casa. Él era en el tabernáculo. En su tiempo no hubo templo. Ahora estamos en el tiempo, porque tenemos templo. Como testimonio de lo que se ha de decir, y el Espíritu Santo lo trae para este tiempo, porque es para este tiempo. Vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 20, 21 y 22. Aleluya. Vamos, 2 de Pedro 2, 20 al 22. La poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. No, 2, 20 al 22. 2 de Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a la vara a revolcarse en el cielo. Amén. Amén, amén. Miren ustedes el verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su estado viene a ser peor que eso. Es verdad. Hermanos míos, cuando un cristiano cae de la gracia y se vuelve al mundo, es 7 veces más impío que el impío que no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio que había salido de él cuando vino a Cristo, se va y trae un grupo de 7 más, y entran, y esta persona se degenera de tal manera, lo dijo Jesucristo. Entonces, ese es el riesgo, hermanos. Tremendo riesgo. ¿Cuántos presos están en las cárceles? Iban a las iglesias evangélicas cuando eran jóvenes. Y ahora están entre 4 paredes. Por hechos muy viles. Muy bien. Vamos a ver ahora en el capítulo 33 de Ezequiel, vamos terminando. No quiero que quede calentado.
33. Se darán cuenta de la importancia que tiene este asunto. Que se da justamente en 3 partes del mismo libro. Aleluya. Vamos acá. Ahora comienza acá con una advertencia para los justos. 33 de Ezequiel, verso 12, 12 y 13 de Ezequiel, 33. Dice, y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, o sea, la iglesia también ahora, la justicia del justo no lo librará el día que se revele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelve de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Ojo, cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, actúe con iniquidad, ninguna de su justicia será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Miren, hermanos, pues, yo he leído la Biblia muchas veces, congrego fielmente, cumplo con mi mayordomía, yo creo que Dios es bueno y Dios perdonará mi pecado. Claro que Dios perdona. No está diciendo que Dios no perdona. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Si Dios perdona mi pecado, ¿dónde está el peligro? El peligro está que nosotros cometemos un pecado en condición de rebeldes. Es lo mismo que Luzbel cuando pecó. Su pecado fue pecado de rebeldía, porque fue preparado de una manera tan diferente a los demás ángeles. Entonces, y el riesgo mayor es este: si yo confiado en mis justicias, pues soy un hombre creyente, tengo varios años, y como que me otorgo esa confianza equivocadamente. ¿Qué pasa si en pleno acto de pecado o rebeldía, o al día siguiente, mi tiempo llega a su fin? Dice Dios, yo pongo tropiezo, ese es corte de la vida. Miren, hermanos, atiendan a esto. Satanás es muy astuto. Se disfraza como ángel de luz. Él me induce, me insinúa, me empuja a cometer tal o cual pecado. Y una vez que cometí el pecado, sube inmediatamente a acusarme. Y luego sus demonios se ocupan de atormentarme aquí. ¿Cómo? Me meten miedo y me meten vergüenza, miedo y vergüenza, miedo y vergüenza, miedo y vergüenza. Lo que él persigue es que yo no confiese mi pecado, y en ese tiempo puede llegar mi fin y se acabó todo. Es muy difícil que un pecado se confiese al instante. Hay un riesgo. Por eso está escrito: velad, cuidad, mantente atento, atenta, velad y orad, para que no caigas en tentación, porque tu espíritu humano está dispuesto al Espíritu Santo, pero tu carne es débil, se cansa, tiene hambre, tiene sed, se angustia. Pero nuestro espíritu está deseoso, no se cansa. Gloria sea al Señor. Por eso el profeta Isaías decía, ¿no? Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Qué significa eso? Cuando mi alma está restaurada, más desear lo bueno y no lo malo.
Y entre lo bueno está la palabra de Dios y la presencia de Él. Dice, y entre tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos sobre la tierra, recién los hombres del mundo reaccionan y aprenden justicia. ¿Por qué esperar una calamidad, una desgracia, para recién volver a Dios cuando tenemos todo el tiempo disponible? Que vive. Y vamos terminando entonces allí. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver oportunidad para el impío. Versos 14 y 15. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás. Si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, etcétera, etcétera, dice, devuelve lo que ha robado y camine en los estatutos de la vida sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente, no morirá. Eso es muy bueno. Vamos a ver acá. Isaías 45, vamos terminando ahí. Isaías 45, versos 22 y 23. ...45 de Isaías... ...versos 22 y 23... Mirad a mí, dice el Señor... ...y sed salvos todos los términos de la tierra... ...porque yo soy Dios y no hay otro... ...por mí mismo hice juramento... ...de mi boca salió palabra de justicia... ...y no será revocada... ...que ante mí se doblará toda rodilla... ...y toda lengua jurará... Bien... Nos vamos a poner en pie... Porque yo soy quien borra tus rebeliones. Ahí vamos a dar este texto. A ver. A doña Rosa Camacho. Y terminamos allí. Isaías 43, verso 25. Entonces, hermanos, como pueden ver, en 3 capítulos diferentes, pero por un mismo siervo de Dios, nos habla de las consecuencias que tiene, que si un cristiano vive confiadamente en ser cristiano y comete iniquidad, pone en riesgo su salvación. Y también da esperanza para el pecador. Hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Que si alguien está en pecado, tiene oportunidad de confesar su pecado y volver a restaurar su comunión con Cristo. ¿Por qué no los de fuera? Los de fuera están muertos en delitos y pecados. Ahí hay que presentar el plan de salvación. Está hablando para la iglesia. Que si un justo peca, ¿quién es un justo? El que ha sido justificado según Romanos 5:1. Nosotros. Dios está advirtiendo a la iglesia que no vivamos con mancha de pecado. No vivamos como cebras, sino que nuestra vestidura esté limpia y reluciente, sin arruga y sin mancha. Hermanos, ciertamente pecamos. Eso es innegable, pero inmediatamente vamos al Señor, confesamos el pecado, pedimos su misericordia y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. El texto. Amén.
Ese yo soy es Jesucristo. En el retiro decía yo soy, pero es el mismo. Muy bien. Vamos a orar. Nos ponemos de pie.